Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Aquí continuamos con lo que es el grado en psicología, en este caso la materia de psicología de la memoria del segundo curso. Esta sería la parte 2 del primer capítulo, que tuve una breve interrupción y tuve que interrumpir el vídeo y continuamos ahora. ¿Vale? Nos habíamos quedado en el punto 1.4 donde estamos hablando de las diferencias que existen entre las posturas holistas y las posturas localizacionistas de lo que es la memoria, desde un punto de vista con una base biológica, un sustrato físico de lo que es la memoria, donde se diferencian y se enfrentan, digamos, las posturas holistas, diciendo, digamos, que el cerebro es como un todo, mientras que las posturas localizacionistas hablan de zonas cerebrales delimitadas. Y comentábamos un poco los dos principios que Lashley formuló, que era el principio de acción de masas, y señala que no hay un locus único en el que resida la memoria, sino que ésta se encuentra distribuida por todo el cerebro y depende de la cantidad de tejido intacto. Y el segundo principio que formula Lashley es el principio de equipotencialidad, relacionado con el concepto de plasticidad, la plasticidad cerebral, que lo venimos tratando desde lo que es el primer curso. Si se daña una parte del cerebro, otra parte asumirá sus funciones a través de una reorganización estructural. Los estudios de Scoville y Milner con el paciente amnésico más investigado supusieron un antes y un después en la conceptualización múltiple de la memoria. Es bien interesante el tema de la memoria. Por otro lado, las posturas localizacionistas, perdón, comentas que de indiscutible relevancia fueron los trabajos sobre el aprendizaje y la memoria de Ramón y Cajal. Atención, neuroanatomista español y premio Nobel. Ramón y Cajal fue uno de los primeros en proponer que el aprendizaje no se reproducía con el nacimiento de nuevas células nerviosas, sino por el fortalecimiento de las conexiones entre las neuronas. Publicó una primera edición en castellano que constituye una recapitulación de los trabajos que él mismo realizó sobre la microorganización anatómica funcional del sistema nervioso. Más tarde, estas ideas fueron formalizadas por Donald Hebb en un intento por explicar la huella que el aprendizaje deja en el sistema nervioso. Hasta los años 70 no fueron demostradas estas ideas y fue gracias al desarrollo de nuevas tecnologías que surgió el descubrimiento de la potenciación a largo plazo. Potenciación a largo plazo. Long Term Potentiation. LTP. Como uno de los mecanismos ligados al funcionamiento de aprendizaje y la memoria, supuso un gran avance en la comprensión de los mecanismos biológicos de estos procesos. El primero en observarlo en mamíferos fue Tergel Lomo en 1968 en la zona del giro dentado. Estamos hablando de ese sustrato físico, de la potenciación a largo plazo. En 1978, Klein y Kandel estudiaron los mecanismos básicos del aprendizaje, de la aplicia y la facilitación a largo plazo, long-term facilitation, lo cual supuso una importante demostración experimental de lo que ocurre durante la modulación sináptica. Vale, pues aquí nos quedamos con estos dos términos, potenciación a largo plazo, como un mecanismo de funcionamiento de memoria, y long-term facilitation, facilitación a largo plazo, que es una importante demostración experimental de lo que ocurre durante la modulación, o sea, la modulación sináptica. Las posturas integradoras, Larry Squire, a finales del siglo XX, intentó conciliar ambas posturas, holistas y localizacionistas. Propuso que la memoria se podía localizar en pequeñas asambleas neuronales funcionalmente homogéneas, que a su vez se encontrarían interconectadas. Cada vez que recordamos algo completo es porque se repite el patrón de actividad en las mismas asambleas. La memoria de acontecimientos completos aparecería representada en diferentes zonas del cerebro.
pero a su vez conectadas entre ellas para dar coherencia a la conducta. Se plantea como una fusión entre lo que es la postura holista y la postura localizacionista. ¿Sí? 1.5. Primeras aproximaciones científicas al estudio de la memoria. 3 aproximaciones diferentes pero complementarias. Y vamos a ver primero la de Ebbinghaus en 1885, que comenta sílabas sin sentido. Primer investigador que estudia la memoria utilizando el método experimental. O sea que nos quedamos con su nombre porque fue el pionero en el estudio de la memoria utilizando método experimental. El método de los ahorros. Estudió en laboratorio validez interna y validez externa. Los resultados de sus estudios se interpretaron en términos de asociaciones de estímulo-respuesta. Describió la naturaleza del olvido por el paso del tiempo, decaimiento de la huella de memoria, calculando matemáticamente en términos de porcentajes y representándolo a través de la curva del olvido. Tuvo gran influencia en las investigaciones posteriores. Así que nos quedamos con su nombre. Ebbinghaus fue el primero que estudia la memoria utilizando el método experimental. Los primeros trabajos experimentales sobre el aprendizaje, memoria y olvido realizados por Ebbinghaus en 1885 impulsaron el interés en el estudio científico de la memoria. Preocupado por un control experimental riguroso para intentar dar respuesta a la pregunta de cómo funciona la memoria más allá de la introspección, diseñó el método de los ahorros. Y nos quedamos con este. Ya tenemos varios conceptos para asociar a Ebbinghaus, que fue el primero que utilizó el método experimental, utilizando un control riguroso de sus experimentos y diseñó el método de los ahorros. Utilizó sílabas sin sentido, marcando el comienzo de la tradición del aprendizaje verbal. Y vamos a ver ahora lo que es justamente el método de los ahorros. Ebbinghaus acuñó el método de ahorro utilizando trigramas de letras consonante, vocal, consonante, sin sentido que él mismo fabricó y se autoadministró, siempre en las mismas condiciones experimentales. Por ejemplo, misma hora del día, habitación, ritmo de presentación de los estímulos. Calculó el olvido producido después del aprendizaje de los trigramas que representó utilizando la curva del olvido. El criterio para establecer que se había realizado el aprendizaje fue su capacidad para repetir una o dos veces consecutivas la secuencia de trigramas en el mismo orden en el que se presentaban sin cometer ningún error. Una vez establecido el aprendizaje, manipuló el intervalo de retención desde los 20 minutos a los 31 días. La tasa de olvido fue muy grande durante las primeras 8 horas, a partir de las cuales se estabilizó. Y vemos en el libro una gráfica de lo que es la curva del olvido de Ebbinghaus. Y comenta que la tasa de olvido fue muy grande durante las primeras 8 horas, atención aquí, a partir de las cuales se estabilizó. Y se pueden sacar de esto muchísimas conclusiones. Ebbinghaus calculó matemáticamente el reaprendizaje de una lista aprendida después de su olvido, observando que esta segunda vez necesitó menos tiempo para aprender el listado. Ahorro. Bien, en 1932 tenemos a Frederick Bartlett, que comenta que el material con significado, complejos narraciones y relatos estudió en ambientes naturales, un análisis cualitativo con una alta validez externa, y baja validez interna, métodos de reproducción serial y reproducción repetida, papel activo de la persona, constructivistas, procesos arriba, abajo. Vale. Los estudios de Bartlett marcaron un antes y un después en la investigación de la memoria en ambientes naturales. En ambientes naturales. Esto es a destacar y a comparar con el autor anterior, con Ebbinghaus. La memoria, el estudio de la memoria en ambientes naturales. Rechazó el material sin significado, o sea, opuesto al autor anterior, Ebbinghaus, para estudiar la memoria humana y utilizó materiales complejos.
como cuentos populares de otras culturas con el objetivo de estudiar la memoria en situaciones más psicológicas. Se centró en el papel de los esquemas mentales, representaciones internas que crea el individuo, responsables de algunas distorsiones de la memoria que encontró en sus investigaciones. Y desarrolló dos métodos. Producción serial, centrado en analizar las transformaciones que sufría el mensaje original cuando pasaba de una persona a otra, utilizando materiales interesantes en sí mismos como humores. Después comparaba el mensaje dado a la primera persona con el mensaje reproducido por la última persona. Encontró que al reproducir la información, las personas producían importantes transformaciones, que algunos elementos del mensaje eran más inestables que otros, como por ejemplo los nombres propios o los títulos. Curiosamente, las personas estaban convencidas de que transmitían el mensaje sin apenas cambios. Continuamos. Con el segundo método que desarrolló Frederick Bartlett. Método de la reproducción repetida. O sea que tenemos la reproducción serial y esto es la reproducción repetida. Se interesó más específicamente por las transformaciones del mensaje que el mismo participante hacía a lo largo del tiempo. Reproducción repetida, el mismo mensaje y su modificación, digamos, a lo largo del tiempo. Utilizó un cuento popular norteamericano, La Guerra de los Fantasmas, para poner a prueba su procedimiento. Después de leer 2 veces el relato en silencio, el participante debía recordarlo en diferentes intervalos variables, a los 15 minutos, a los 6 meses, a los 30 meses. Tras analizar transformaciones del relato original, Bartlett las categorizó en 4 categorías. Omisiones. Los participantes no recordaban la información poco lógica o de difícil comprensión. Racionalizaciones. Los participantes añadían información nueva para intentar dar sentido a la historia que debían recordar. Transformación de contenido. Los participantes cambiaban ciertos nombres no conocidos por otros más familiares para ellos. Y tema dominante. Algunos aspectos del texto eran centrales para el participante que organizaba la información restante en torno al tema central. Y aquí tenemos el cuadro 1.2, donde habla de lo que es este experimento, texto original de La Guerra de los Fantasmas, que sería interesante leerlo. Y comenta que en la actualidad el papel reconstructivo de la memoria es uno de los pilares fundamentales, y volvemos al concepto inicial de reconstrucción. En algunas áreas de investigación, como es el caso de la psicología del testimonio y la memoria de testigos. Lo que decíamos al principio, que la memoria tiene esas 2 características fundamentales, que es adaptativa y reconstructiva, no reproductiva. O sea que la memoria reconstruye esos hechos pasados de manera, como habíamos dicho antes, retrospectiva, haciendo un vistazo al pasado, o una memoria prospectiva con una intención de futuro. Pasamos a 1882 con Theodule Armand Ribot, que menciona la naturaleza múltiple del proceso de memoria. Una de sus aportaciones más conocidas es la descripción de la deconstrucción de la memoria. De acuerdo con una ley de regresión, que representa como la pérdida de memoria va de lo más reciente a lo más antiguo, de lo voluntario a lo automático y de lo complejo a lo simple. En su obra Diseases of Memory, an Essay in the Positive Psychology, emerge hasta ahora ignorado interés por la investigación de las patologías de la memoria. Así que Theodule Armand en su libro comienza a hacer un abordaje de lo que son las patologías de la memoria. Cada autor, digamos, tiene algo importante, digamos, que recordar, que luego daremos un repaso. Otorga importancia a la necesidad de investigar la naturaleza de la memoria a partir de los nuevos métodos psicológicos en lugar de hacerlo de forma descriptiva. Resalta la necesidad de integrar la memoria como un hecho biológico, la psicología general y la patología. Para él, los resultados de esta triple integración, lo biológico,
la psicología en el general y la patología, constituyen una prueba sólida de que la memoria consiste en memorias, resaltando la naturaleza múltiple de este proceso. Después de un análisis profundo de este proceso, resalta la heterogeneidad en la manifestación de la patología, en un continuo que iría desde diferentes grados de amnesia hasta los casos de naturaleza más extraordinaria, hipermnesias, perdón. Hasta la década de los 60 y 70, la investigación en este campo no retoma el interés por las patologías de la memoria. Trabajos de Warrington y Weisskranz realizados con pacientes amnésicos, investigaciones de Scoville y Milner con el paciente HM. Desde entonces, normalidad y patología constituyen áreas básicas de la investigación en lo que es este campo de la memoria. Tras las aportaciones de Ribot, Ebbinghaus y Bartlett, comienza el inicio de una doble tradición metodológica. El énfasis por la validez interna, derivado del riguroso control experimental de estudios realizados en el laboratorio, la búsqueda de la validez ecológica con el estudio de la memoria en ambientes naturales, en situaciones reales donde logramos observar la verdadera complejidad de este proceso cognitivo. Años más tarde, coincidiendo con el cambio del paradigma, se produce un gran incremento de los trabajos científicos sobre la memoria, nuevas teorías y un importante cambio metodológico impulsado por una conceptualización de la mente humana desde la óptica de la psicología cognitiva y el procesamiento de la información, la metáfora de la máquina, que la habíamos visto antes, apoyada en el desarrollo de los primeros ordenadores, orientará a partir de los años 60 el estudio de la memoria focalizándose en una descripción de sus estructuras, almacenes y los procesos que operan a través de estas estructuras, la aplicación de los resultados de las investigaciones realizadas a los problemas prácticos que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial fue particularmente importante durante estos años de cambio paradigmático. Y nos vamos al siguiente punto, que sería el 1.6, sistemas de memoria. Aunque el análisis científico de naturaleza no unitaria de la memoria es un hecho relativamente reciente, lo cierto es que durante prácticamente toda su historia se ha especulado sobre su naturaleza múltiple, lo que comentábamos antes, desde lo que es el autor Theodule Armand Ribot, nos estamos con Ribot. Simónides de Ceos ya distinguió entre al menos dos tipos de memoria de diferente naturaleza, natural y artificial, que lo veíamos antes. Francis Gall, cronología, supuso que existían diferentes formas de memoria que emergían de facultades verticales o específicas de un dominio concreto y facultades horizontales que no son específicas y operarían a través de los diferentes dominios. La memoria no era un constructo unitario, sino que existían diferentes memorias de acuerdo con contenidos o dominios específicos. Una memoria diferente para cada facultad mental. Para apoyar este argumento, se centró en la observación de que había personas que podían tener una buena memoria para la música, pero no para los lugares, mientras que otros podían presentar el patrón opuesto. William James distinguió entre al menos dos tipos de memoria, un modelo dual de la memoria, una memoria primaria, inmediata, de corta duración y poca capacidad, y una memoria secundaria de mayor duración y capacidad. Main de Byron Myron en 1929 diferenció entre tres tipos de memoria, aunque dependían de distintos mecanismos. Una memoria mecánica, memoria representativa y memoria sensitiva. La memoria mecánica de adquisición de hábitos motores que operaba a un nivel no consciente. Una memoria representativa involucrada en el recuerdo consciente. Y una memoria sensitiva representada por emociones y sentimientos que operaría a un nivel no consciente. Donald Hebb, a un nivel de análisis biológico, también consideró que era necesario distinguir entre, y aquí presentamos los conceptos de memoria a corto plazo, MCP, memoria a largo plazo, MLP. El recuerdo de un acontecimiento concreto se almacenaría a corto plazo mediante la reverbación de la actividad neuronal.
que recorre una y otra vez un circuito cerrado, que finalmente da lugar a cambios estructurales a largo plazo en la sinapsis que facilitan que después se produzca la misma pauta de actividad electrocortical. La verdadera investigación es algo más reciente. En los años 60, dentro del paradigma cognitivo, se propusieron algunos modelos. Wow y Norman en 1965, Atkinson y Schifrin en 1968, que distinguían entre lo que dijimos recién, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Al inicio de los años 70, Tolbin en 1962 propuso por primera vez la distinción dentro del sistema de memoria a largo plazo de los subsistemas episódicos y semántico. Posteriormente, esta distinción fue aceptada por otros modelos formalizados, como el modelo de Squire o el modelo de los 5 sistemas de memoria de Schachter y Tolbin, en los cuales aparecen representados diferentes sistemas y subsistemas de memoria. Siguiente punto, modelos que enfatizan las estructuras. Dentro del paradigma de la psicología cognitiva y bajo la influencia y la metáfora de la máquina, empezaron a utilizar modelos estructurales para representar las diferentes estructuras o sistemas de memoria y el flujo de información que se daba entre ellos. El modelo atencional de filtro temprano, que lo habíamos visto muchísimo, sobre todo en la atención de Roswell, fue el primer modelo estructural en el que se pueden ver los 3 principales sistemas de memoria: almacenes sensoriales, almacenes a corto plazo y almacenes temporales. Influida por la teoría de la comunicación de Shannon, Brogdon describía el procesamiento de la información en el sistema cognitivo humano como si se trata de un canal de comunicación. Según este modelo, el modelo de filtro, la entrada de la información en paralelo a través de las diferentes modalidades sensoriales permitiría su almacenamiento en bruto de manera muy breve en los almacenes sensoriales, que serían las primeras estructuras de memoria que aparecen en el sistema. Nos quedamos con esto, que es bien importante. Brogdon habla de ese modelo de filtro, modelo atencional de filtro temprano, donde la entrada de la información es en paralelo, ¿sí? A partir de este momento, debido a una capacidad limitada, el sistema de procesamiento humano existía un mecanismo de filtro, el concepto fundamental de Brogdon, que seleccionaría aquella información relevante en un momento concreto con el objetivo de procesarla y almacenarla en los siguientes sistemas de memoria a corto plazo y largo plazo. Este filtro es un mecanismo atencional que opera de manera secuencial en un momento temprano. O sea que procesamiento temprano de información que nos llega en paralelo y que luego a través de ese filtro atencional se filtra y nos quedamos con lo importante. Y tenemos el cuadro, la figura 1.5, donde se representa lo que es el modelo de filtro temprano de Broadbent en 1958. Se trata de un modelo estructural donde el tipo de procesamiento pasa a un segundo plano. El modelo dual de Wow y Norman distingue entre 2 estructuras, a corto plazo y largo plazo. El modelo modal de Atkinson y Schifrin, sin duda el modelo de memoria humana más nombrado e influyente sobre la memoria humana, muy similar al modelo de Broadbent, representa 3 almacenes de memoria. Modelo modal, nos quedamos con eso, con distintas características y el flujo de información que se produce entre estos almacenes. O sea, 3 almacenes que son los siguientes. En un primer momento, en paralelo, hasta llegar a registros sensoriales. Segundo, a partir de esta estructura, el procesamiento sería serial, uno tras otro. Y de nuevo, los procesos pasarían a un segundo plano y siempre serían en la misma dirección. Ahí tenemos lo que es la figura 1.6, donde se muestra el modelo modal. Repetimos, llega la información en paralelo, luego el procesamiento pasaría a ser serial, y por último los procesos pasarían a un segundo plano y siempre serían en la misma dirección. Los modelos estructurales han puesto de una manera relativamente sencilla y elegante de presentar la organización de los diferentes sistemas de memoria, pero tienen importantes limitaciones. Se centran precisamente en las estructuras
dando un protagonismo secundario a los procesos de control. O sea, se centran en lo que es la estructura de la memoria, pero dejan de lado el proceso de control. Por ese motivo aparecen los modelos procesuales centrados en los procesos, aunque también con limitaciones. Y aquí pasamos justamente a lo que decíamos, modelos que enfatizan en los procesos. A principios de los años 60, Craig y Lockhart proponen la hipótesis de los diferentes niveles de procesamiento de la información. La memoria sería el resultado de los diferentes procesos a los que se es sometida la información que entra en el sistema cognitivo humano. Centrándose en los procesos de codificación de la información, este modelo sostiene que cuanto más profundo sea el nivel de análisis de una información, mejor y más duradera será su recuperación. Acá estamos hablando del proceso en sí mismo y no de la estructura de cómo llega la información. Cuanto más superficial sea la codificación, peor será la recuperación y también más corta su duración. Limitaciones de los modelos que enfatizan los procesos. Aunque existe cierto apoyo empírico, la teoría no deja de ser circular y aunque sea un plano secundario, asume que el procesamiento relevante es realizado por un sistema de memoria primaria, manteniendo la visión estructural de los modelos anteriores revisados. Modelos mixtos. Otros modelos desarrollados en los años 80 logran vencer algunas de las limitaciones de los modelos estructurales o procesuales, sin prescindir del concepto teórico heurístico de almacén o estructura, enfatizando el papel activo de los procesos que operan en el sistema cognitivo. Y aquí tenemos lo que es el modelo de Cruz de Malta, propuesto por Broadbent en 1984, que distingue 4 almacenes interconectados mediante un sistema de procesamiento que puede ir en cualquier dirección entre los diferentes almacenes y que permite tanto el proceso top-down como bottom-up. El modelo de Cowan, más dinámico, difiere de los anteriores en el papel que concede a un ejecutivo central que controla el procesamiento voluntario a través de la atención y permite diferenciar entre acciones controladas y automáticas. Al igual que el modelo de Broadbent, establece una estrecha relación entre los mecanismos atencionales y los diferentes almacenes de memoria en espacial con la memoria de trabajo. En especial con la memoria de trabajo, perdón. Siguiente punto. Modelo multicompetente de la memoria de trabajo. Años 60. Baddeley y colaboradores ampliaron la conceptualización de la memoria a corto plazo a un sistema denominado memoria de trabajo o memoria operativa. Estos conceptos los venimos escuchando bastante, que incorporaría la retención de la información durante breves periodos de tiempo en la memoria a corto plazo y las manipulaciones llevadas a cabo sobre la información almacenada. Las diferentes modalidades sensoriales constituyen la puerta de entrada de información del mundo externo a nuestro sistema cognitivo. Esta información pasaría de los registros sensoriales, donde se produciría el primer encuentro, contacto entre estos dos procesos cognitivos, la percepción y la memoria, estrechamente relacionados. Diferentes tipos de procesamiento guiarán la selección de la información relevante a la vez que pondrán en marcha un proceso de búsqueda de asociaciones en la memoria a largo plazo. La información seleccionada se almacenará en este sistema de memoria de corta duración, donde los procesos de control mantendrían activa y accesible la información de este sistema, permitiendo la realización de diferentes operaciones mentales, cálculo, resolución de problemas, producción y comprensión del habla y lectura. Muy bien. Podríamos considerar la memoria de trabajo, como habíamos dicho, o memoria operativa, como una interfaz en el que confluyen atención, memoria y conciencia. La figura 1.8 que veremos a continuación muestra el modelo multicomponente de la memoria de trabajo propuesto por Baddeley en el año 2000, modelo actualizado del modelo multi-almacén de la memoria de trabajo de Baddeley y Hitch en 1974. La memoria de trabajo no es un sistema unitario, sino que estaría compuesto por diferentes subsistemas. Repito esto, no es un sistema unitario. Diferentes subsistemas controlados por el Ejecutivo Central, que es el Centro de Control Atencional.
Esa memoria de trabajo se compone de subsistemas que son la agenda visoespacial, encargada del procesamiento visual y espacial, el bucle fonológico, especializado en la información acústica, y el buffer o retén episódico, que permite la interacción con la memoria a largo plazo. Y ahí tenemos en la figura 1.8 lo que es el ejemplo de la memoria de trabajo. Parecen existir diferentes redes neuroanatómicas para los subsistemas verbales y visoespacial. Subsistema verbal, regiones del córtex parietal inferior y córtex prefrontal anterior, mantenimiento de información verbal. Red temporoparietal, procesamiento del habla para el repaso de la información verbal. Memoria operativa visoespacial, áreas del córtex occipital, ventral y dorsal, que conectan con el temporal o parietal. Y el ejecutivo central, que es el córtex prefrontal, importante el papel central de las regiones ventrolateral y dorsolateral. Existe una amplia red neural que incluye el circuito frontal, parietal y el circuito frontal temporal, que se relaciona al menos con el funcionamiento de la memoria de trabajo, los mecanismos atencionales y la memoria MP. Me perdí con las siglas. Vale, muy bien. Y lo vamos a dejar por aquí para luego continuar con lo que son los sistemas de memoria en el cerebro.